¿Cuál es más rentable para comenzar nuestros negocios de gallinas ponedoras? ¿Las líneas comerciales de alta postura o las razas de gallinas ponedoras? La rentabilidad de criar líneas comerciales de alta postura versus razas de gallinas ponedoras depende de varios factores, incluyendo tus objetivos como criador y vendedor, los recursos económicos disponibles, las instalaciones para el proyecto y la demanda de la calidad de huevo en el mercado local. Lo primero que debemos diferenciar es la definición de líneas comerciales de alta postura y de razas de gallinas ponedoras. Las líneas comerciales de gallinas ponedoras de alta postura son aves híbridas desarrolladas por empresas avícolas para obtener características específicas como alta producción de huevos, resistencia a enfermedades y eficiencia de la conversión de alimentos. Cuando hablo de híbridos en el contexto de las gallinas ponedoras, me refiero a aves que han sido cruzadas entre diferentes razas mejoradas genéticamente para combinar las cualidades más resaltantes de cada una. Por otro lado tenemos las razas de gallinas ponedoras. Esta es una variedad de gallinas que ha sido criada de manera consistente a lo largo de muchas generaciones, manteniendo características específicas sin la intervención del cruce con otras razas. Estas razas puras son valoradas por su estabilidad genética y sus características predecibles, como el temperamento y la cantidad de huevos que ponen por año. La mayoría de las razas puras son populares no solo por su capacidad de producción de huevos, sino también por su adaptabilidad y resistencia, lo que hace ideales para diferentes tipos de sistemas en cría y clima. Además, los cruces entre razas puras mejoradas pueden dar como resultado líneas híbridas de postura, una clara ventaja para este tipo de gallinas de raza. Teniendo bien diferenciados estos términos tan fundamentales que todo criador debe saber, ahora sí, vamos a hablar sobre cuál es la más factible económicamente para criar. ¿Quieres saber cuál de estas es la mejor opción para comenzar tu negocio de producción de huevos? En este video te diré las características más resaltantes de las líneas comerciales de gallinas de alta postura y de las razas ponedoras. Analizaremos cuál es la más rentable para tus necesidades. No te los pierdas, sigue viendo hasta el final para descubrir cuál de esta variedad es la ideal para ti. Tu éxito en la producción de huevos comienza aquí. Vamos a conocer un poco más sobre las líneas comerciales de alta postura. Producción de huevos. Las líneas comerciales de alta postura de gallinas ponedoras, como por ejemplo la gallina Highland, la Brown, la Isa, la Charber Black, la Nibral y la Black Star, son las más comerciales a nivel mundial. Están específicamente creadas para una alta producción de huevos, pudiendo llegar a poner entre 280 a unos 320 huevos al año. Toda una máquina de producción y de bajo consumo de alimentos. Estas líneas suelen ser consistentes en términos de producción. Me refiero a la estabilidad de puesta de los huevos. Es decir, pueden poner prácticamente todos los días sin falta, siempre y cuando tengan las condiciones óptimas, solo descansando la temporada de muda del plumaje, el cual el organismo de las gallinas usa la proteína consumida del alimento, que es la principal fuente de la producción de huevos para producir el nuevo plumaje. De igual forma han sido creadas para ser muy resistentes a las enfermedades comunes que afectan a las gallinas ponedoras. Sin embargo, cuando se crían lotes grandes de gallinas, siempre es recomendable un correcto sistema de vacunación e higiene en los gallineros. Por el contrario, si deseas tener en casa lotes pequeños a libre pastoreo, esta crece más sana de forma natural y la producción de huevos es de mejor calidad sin necesidad de sistemas complejos de vacunación. Cabe destacar que no todo es positivo en este tipo de gallinas de alta postura, ya que pudieran haber algunas características que tal vez puedan ser negativas para algunos criadores, como por ejemplo la producción de nuevas pollitas. Para el reemplazo de los lotes que hayan cumplido su ciclo de producción, es necesario invertir dinero para adquirir nuevas pollitas certificadas por una casa de producción de pollitas de una línea específica. Esto se debe a que es imposible reproducirlas en casa, ya que al ser híbridas, los hijos entre ellas darán como resultado una gran variedad de colores y características no deseadas en una gallina de alta productividad. La otra desventaja sería la falta de instinto de incubación.
La incubación también se puede ver como una desventaja en algunos casos, debido a que hay lugares con problemas de suministro de energía eléctrica o poco dinero para adquirir una incubadora industrial para producir lotes grandes de pollitas, ya que por lo general las líneas comerciales de gallinas ponedoras están desarrolladas para que no incuben los huevos y así tengan un mayor tiempo de vida de productividad en cuanto a postura. Pero no todo es malo. Una clara ventaja de las líneas comerciales, aparte de la producción de huevos, es que muchas son sexables, por lo que facilita poder separar los machos y las hembras para su posterior levante y producción, bien sea de huevo o de carne. Las líneas comerciales de postura sexables más demandadas y rentables en el mundo son las siguientes: la Giza Brown, la Lohmann Brown, la Highland Brown, la Charver Black, la Snip Brown y la Black Star. Las líneas comerciales de alta postura, como por ejemplo la Giza Brown, son sexables al nacer, gracias a una técnica conocida como sexado por color. Esta técnica se basa en la diferencia de color del plumaje entre el macho y la hembra al momento de la eclosión. En el caso de la Giza Brown, los pollitos machos suelen tener un plumaje blanco, mientras que las hembras tienen un plumaje de color marrón o rojizo. Lo mismo pasa con la línea Lohmann Brown y Highland Brown. Esta diferencia de color es el resultado de la genética de los padres que se usan para hacer el cruce y permite a los criadores identificar el sexo de los pollitos de manera rápida y eficiente. Otra ventaja de la línea de alta postura es la conversión de alimentos. Al ser la mayoría de doble propósito, es decir, para la producción de huevos y el aprovechamiento de la carne una vez finalice su etapa de reproducción. La conversión alimenticia es bastante razonable, ya que una gallina de la raza Brahma, por ejemplo, consume 150 gramos de alimento diario para una producción máxima de 180 huevos al año, mientras que una gallina de alta postura consume unos 110 a 120 gramos de alimento por día y una cantidad máxima de producción de huevos, en el caso de la línea Giza Brown, de 320 huevos al año. Serían 30 gramos de diferencia que, si lo llevamos a los 365 días del año, equivalen a unos 11 kilogramos de alimento por ave aproximadamente. Cuando manejamos lotes grandes de gallinas ponedoras, esta cantidad en dinero que te ahorraría es muy grande y a su vez estás sosteniendo un mayor número de huevos. Ahora vamos a conocer más de la característica de las razas de gallinas ponedoras más comerciales. No todas las gallinas son ponedoras, ni todas las ponedoras de raza son comerciales. Hay algunas variedades que han sido desarrolladas durante muchos años con la finalidad de producir huevos de manera industrial, siendo razas. Inclusive estas variedades existieron muchos años antes que comenzaran a salir las líneas de gallinas comerciales. Y estas líneas comerciales de alta postura derivan del cruce de muchas de estas razas de gallinas que nombraremos a continuación y que son las más rentables y conocidas en el mundo avícola. Comencemos con la Leghorn blanca o Leghorn White. Esta es una raza liviana de gallina ponedora con una capacidad de producción de unos 300 huevos al año, consumiendo alrededor de 100 a 110 gramos de alimento por día, con un carácter nervioso. Gallina Rhode Island Red y White. Estas son variedades semipesadas con una producción de 200 a 250 huevos al año. De la variedad roja o Red en inglés existe la variedad de exposición que ponen unos 200 huevos y la variedad de postura que pueden llegar a poner unos 250 huevos al año. En cuanto al consumo de alimentos, está alrededor de los 120 a los 150 gramos por día, teniendo un carácter dócil. Plymouth Rock barrada y blancas producen alrededor de 250 huevos al año, consumiendo unos 120 a 130 gramos de alimento por día y con un carácter dócil. Raza New Hampshire, producción de huevos hasta 250 al año, con un consumo de alimento de 120 a 140 gramos por día, y el carácter o temperamento también es dócil. Esta es una raza que desciende de la raza Rhode Island Red, por eso son muy similares las características entre ambas razas. La raza Sussex blanca o Light, como mejor se le conoce.
La producción de huevo varía entre 260 a 280 huevos al año. El consumo de alimento es de aproximadamente 120 a 140 gramos por día y es de carácter dócil. Existen muchas otras variedades de gallinas de razas buenas en postura. Sin embargo, estas son las más comerciales y de la cual deriva la línea de alta postura más conocida en el mercado de producción de huevos. Fíjense que el consumo de alimento entre una gallina de la línea de alta postura y una de raza de postura son muy similares, con una diferencia de 10 gramos en promedio, que en cantidades grandes de aves pueden llegar a representar un ahorro significativo. Reproducción. A diferencia de una línea comercial de alta postura que debemos comprar las pollitas para reemplazar los lotes, con las razas de gallinas ponedoras podemos reproducirla con tan solo cruzar un gallo y una gallina de la misma raza. Otro punto importante de las razas de gallinas ponedoras es su diversidad genética. Las razas tradicionales de gallinas ponedoras que nombramos anteriormente ofrecen una mayor diversidad genética en comparación a una línea comercial, lo que puede ser beneficioso para la sostenibilidad a largo plazo, ya que la calidad de los genes hace que el reemplazo de los lotes destinados para la producción de huevos nazcan fuertes, conservando un buen vigor híbrido y manteniendo un buen tamaño tanto del ave como de los huevos, peso y producción de huevos en todas las generaciones de reemplazo. Obviamente, para tener esta cualidad genética de calidad es necesario no mezclar o cruzar aves de la misma raza entre grupos familiares directos, como por ejemplo entre hermanos, ya que este cruce produce una degeneración de la genética del ave. Adaptabilidad. Al igual que la línea de alta postura, estas razas de gallinas ponedoras que hemos nombrado pueden adaptarse a cualquier tipo de clima, mientras que otras razas de gallinas no comerciales que en clima frío bajan la producción de huevos, una Rhode Island Red, por ejemplo, mantiene una constante producción, bien sea bajo 0 grados como a 35 o 40 grados de temperatura. De igual manera pueden tener una buena producción de huevos a campo abierto o confinado en jaulas. Una de las características más importantes de las gallinas ponedoras de raza es que los huevos de razas tradicionales a menudo pueden venderse a un precio más alto, debido a su calidad y la preferencia por productos más naturales. Además de poder venderlos fértiles si las gallinas están con un gallo de la misma raza, ya que son huevos seleccionados y por lo general producidos bajo condiciones ecológicas y por ende son más costosos a un huevo tradicional. Otra ventaja es su peso. Por lo general las razas de gallinas ponedoras, como por ejemplo una gallina de la raza Rhode Island Red, puede pesar más que una gallina de la línea Lohmann Brown, por lo que una vez cumplida el ciclo de postura se puede aprovechar más el volumen cárnico de una gallina de raza ante una gallina comercial. Aunque la línea comercial conserva una clara ventaja en la conversión de alimento ante la gallina de raza, que pueden llegar a pesar más, pero también a consumir más alimento. Así que eso sería algo a tomar en cuenta. En cuanto a la incubación, la gran mayoría de las razas de gallinas ponedoras que hemos nombrado tampoco incuban sus huevos, al igual que las líneas comerciales, por lo que hacen que su producción de huevos también sean altas, pero será necesario el uso de incubadoras si lo que quieren es reproducirlas a gran escala. Ahora que conoces las diferencias clave entre las líneas comerciales de alta postura y las razas de gallinas ponedoras, estás mejor preparado para tomar una decisión importante sobre qué gallina debes elegir para comenzar tu proyecto. Recuerda que la elección entre estas opciones dependerá de tus objetivos específicos, recursos disponibles y las condiciones de tu mercado local. Si optas por las gallinas comerciales de alta postura, disfrutarás de una producción de huevos más alta y consistente, con aves que han sido optimizadas para la eficiencia y la resistencia a enfermedades. Estas son ideales si buscas maximizar la producción y tienes los recursos para mantener un sistema de cría intensivo. Por otro lado, las razas de gallinas ponedoras ofrecen estabilidad genética, adaptabilidad y resistencia,
lo que las hace perfectas para un sistema de cría más variado y en condiciones climáticas adversas. Además, puede ser una excelente opción si valoras la diversidad genética y la capacidad de adaptación. En resumen, no hay una respuesta única para todos. La clave está en evaluar tus necesidades y tus recursos para elegir la mejor opción que se adapte a tu proyecto. Tu éxito en la producción de huevos está a tu alcance. Gracias por acompañarnos hasta el final de este video. Por tu éxito, amigo criador. ¡Hasta la próxima!